¿verdad? Con ese deseo, pues, de estar en su presencia. ¿Cuántos vienen con ese deseo de estar en la presencia de Dios? Amén. Amén, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ir a la palabra de Dios. Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29. Cuando lo tengamos nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. El tema de hoy se llama: la promesa de Dios está vigente. Recordábamos en esta semana, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, el sacrificio más grande por toda la humanidad. Amén. Y recordábamos también los principios que dejó nuestro Señor Jesucristo, como el amor y la humildad. Amén. La última charla o conversación que Jesús tuvo con sus apóstoles se conoce como la última cena o el discurso de despedida. Este encuentro ocurrió la noche antes de su crucifixión. Amén. Donde Jesucristo compartió el pan y el vino como símbolo de su cuerpo y sangre. Donde también vimos que Jesús pues lavó los pies de sus discípulos como acto de humildad y de servicio. Estuvimos viéndolo en esta semana, ¿verdad? Pero también en esta última cena o discurso de despedida, como nuestro Señor Jesucristo sabía que su hora había llegado, instruyó a sus discípulos o a sus apóstoles. Amén. Jesucristo, en esa última charla que tuvo con ellos, los preparó, los alertó, los aconsejó, los alentó. Nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que sabía lo que le iba a acontecer, Él tuvo cuidado de enseñarles a sus discípulos, de darles esas palabras de aliento, porque sabía que iban a pasar cosas que a lo mejor sus discípulos pues se iban a quedar como que asombrados o no iban a entender lo que iba a pasar. Pero Jesucristo les dijo: estas cosas les digo para que cuando pasen crean que yo soy el Rey o que yo soy el Salvador. Amén. Pero aparte de que los preparó, los alertó, los aconsejó, les enseñó, también nuestro Señor Jesucristo les dio la promesa del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que les estoy diciendo a través de la palabra de Dios, para que podamos verlo con nuestros propios ojos. Vamos a ir a Juan 13:34. Juan 13:34. Quien lo tenga se pone de pie y le da lectura, por favor. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén. Pues vemos, ¿verdad?, que en esa plática que tuvo Jesucristo con sus apóstoles, Jesucristo les dijo, ¿verdad? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. Jesús nos pide amarnos mutuamente como identidad de ser discípulos de Jesucristo, porque dice el versículo 35: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren, ¿qué, hermanos? Amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que somos discípulos de Cristo, si tuviéramos amor los unos a los otros. Eso es lo que les decía Jesucristo a sus apóstoles. Un mandamiento nuevo
que se amen unos a otros. Amén. También podemos ver, hermanos, que Jesús preparó a sus discípulos para su partida, consolándolos con la promesa de que Él iba a preparar lugar para ellos, pero que Jesucristo regresaría. Ahí adelantito en Juan 14, del 2 al 3, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué dice? Vosotros también estén, ¿verdad? Jesús estaba ahí diciéndoles que Él se iba a preparar esas moradas pero que Jesucristo iba a regresar por ellos. Amén. Juan 15, ahí adelantito igual. Juan 15, capítulo 15, versículo 4 y 5. Quien lo tenga se pone de pie y le puede dar lectura. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. También nuestro Señor Jesucristo utilizó esta metáfora para enseñarles que sin Él nada pueden hacer. Jesús les decía: permanecer en mí y yo en vosotros. Dice, ¿verdad? Versículo 4 y 5: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Decía Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios o como cristianos, representamos, ¿verdad? Somos esos pámpanos y la vid es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Permanecer cerca de Él. Amén. Porque, por ejemplo, los discípulos, ¿verdad? Si ellos no hubieran permanecido en Cristo, si ellos se hubiesen separado de Cristo, ¿qué iba a pasar? Se iban a secar, como lo dice esta palabra, ¿verdad? Se iban a secar y no iban a poder, ¿qué? Dar esos frutos. Porque el amor de Cristo Jesús los hizo permanecer en Él. Así nosotros igual tenemos que permanecer cerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos dar esos frutos que el Señor nos pide. El permanecer en Cristo, hermanos, y el amor a Cristo, o el vivir conectados a Cristo Jesús, ¿qué va a producir en nosotros, hermanos? ¿Qué va a producir? Que demos esos frutos que Jesucristo nos pidió aquí, que demos el amor a los demás, la paciencia, ¿verdad? ¿Qué más son esos frutos? La paz, ¿verdad? Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Permanecer cerca de la vid que es Cristo Jesús. Amén. También les advirtió que el mundo les aborrecería por causa de Él. Ahí adelantito en Juan 15, versículo 18, 19, dice: quien lo tenga le puede dar lectura, por favor. Juan 15, versículo 18, 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo.
pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amén. Dice, ¿verdad? Si el mundo los aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Porque si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Así que no nos extrañe, hermanos, si el mundo nos aborrece por causa de Jesucristo, porque Él nos los dijo. Porque tal vez para el mundo, hermanos, la palabra o la cruz, para el mundo es locura. Pero dice la palabra de Dios que para nosotros es poder de Dios. Amén. Vamos a ir a Juan 14, 23 y 24. Jesús decía, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra, guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Un poquito atrás en el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿qué les decía aquí los discípulos, verdad? Jesucristo a sus discípulos, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pero el que no me ama no guarda mis palabras. Entonces, aquí podemos ver que Jesucristo les dijo, ¿verdad? Si me aman, van a guardar mi palabra, mis mandamientos, y si no, pues no lo van a hacer. Amén. Jesús nos pide, hermanos, que si le amamos, guardemos sus mandamientos, su palabra y sus enseñanzas. ¿Cuál es la palabra o cuál enseñanza? Todo lo que está escrito en sus sagradas escrituras. Amén. Veíamos, hermanos, que esta semana, pues tal vez personas, ¿verdad? Guardaban esta semana como Semana Santa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esa semana pues no pueden hablar palabras deshonestas, no pueden hacerle mal a su prójimo, no pueden, los papás, yo me acuerdo también cuando éramos chiquitos, ¿verdad? Decían, esta semana no te vamos a pegar porque no vamos a poder, pero nada más que pase sábado de gloria y ahí les vamos a dar todo lo que no les dimos en la semana, ¿no? Se guardaban, no nos podían pegar nuestros papás, no podíamos agredir a las personas. Y hasta pues se abstienen de comer carne e incluso hasta ayunan. Pero después de esa Semana Santa vuelven a una vida normal, a una vida desordenada. Pero ese no es el sacrificio que Dios quiere que nosotros hagamos, que solamente una semana vivamos en santidad. El Señor quiere que todos los días vivamos en santidad, que toda nuestra manera de vivir sea en santidad. Vamos a 1 de Pedro 1:15. De Pedro 1:15. Hermanita Lourdes, se pone de pie y le da lectura, por favor. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén, ¿verdad? Amén. Aquí lo dice, hermanos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios quiere que en toda tu manera de vivir seas santo, hermano. La vida que Dios te preste, la vivas en santidad, porque dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. También el Señor, aparte de que quiere que vivamos una vida en santidad, también
una vida en obediencia. Porque también podemos ofrecer sacrificios, hermanos. Como por ejemplo, cuando venimos, ¿verdad? ¿Cuál es el sacrificio que damos a Dios? Nuestra adoración, nuestro tiempo a Dios, nuestro servicio a Dios, ofrendas a Dios, ¿verdad? Pero hermanos, si ese sacrificio es sin obediencia, no es grato tu sacrificio delante de Dios, porque el Señor se agrada más de nuestra obediencia que de nuestros sacrificios. Lo dice la palabra de Dios. Entonces podemos decir, pues entonces ya no le voy a servir al Señor, o ya no voy a adorarle, ¿no? O ya no voy a ofrendar, no sé. Y no es así, hermanos, porque sí, Dios quiere también sacrificios, pero sacrificios con amor, con obediencia, que hagamos uno sin dejar de hacer lo otro. Amén. La palabra de Dios nos enseña que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Podemos ver un ejemplo del rey Saúl, quien consideró animales valiosos para sacrificio a Jehová, pero desobedeció la orden directa de Dios de no tomar botín de la misión a la cual Dios lo había enviado. Vamos a ir a 1 Samuel 15, versículo 2, 3. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ahí Dios había dado esa orden de lo que tenía que hacer. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahí ya desobedeció, porque Dios había dicho, maten todo, no, maten todo. Y Saúl dijo, no, estas ovejas, este ganado, pues está muy bueno, ¿no? Para sacrificarlo a Jehová, pero eso no es lo que Jehová le había dicho. Dice el versículo 10 y 11, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Dice el versículo 13-16, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Ven el versículo 15, hermanos? Que dice, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová. Ahí ya tenían un sacrificio, pero sin obediencia. Dice el versículo 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Versículo 18 y 19 dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de quién? De Jehová. Dice el versículo 20 y 21, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído
a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Ahí podemos ver, hermanos, un poco la historia, ¿verdad? Que Dios, había dado una orden, pero el rey Saúl la obedeció. No la obedeció, hermanos. No la obedeció porque él pensó que al traer ese ganado para ofrecérselo a Dios iba a ser grato. Pero no fue así, hermanos, porque él desobedeció a Dios. Amén. Saúl pensó que estaba obedeciendo a Dios porque fue a la misión que Dios lo había enviado. Y dijo que lo había obedecido, ¿verdad? Pero su obediencia no fue completa, hermanos. Su obediencia fue a medias, se podría decir. Así podemos pensar nosotros, hermanos, que venimos a la iglesia, que servimos, que adoramos, que diezmamos, que ofrendamos, pero no estamos siendo obedientes al 100%. Amén. ¿Qué dice Primera de Samuel 15:22? Hermana Isabel. Primera de Samuel, ahí adelantito estábamos en esta lectura. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Versículo 23 dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Amén. Pues podemos ver, ¿verdad, hermanos? A través de la palabra, que nuestro Señor Jesucristo se agrada más de nuestra obediencia que de nuestro sacrificio. Amén. Y que nuestra obediencia también tiene que ser completa, hermanos. Jesucristo dio mandamiento a sus discípulos, lo estábamos viendo. Amén. Uno decía, un mandamiento nuevo les doy, que nos amemos unos a otros. Y cuando nosotros no los hacemos o no obedecemos lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, somos desobedientes, hermanos. Y dice que la desobediencia es igual que la hechicería, que la desobediencia es como adorar a un ídolo. ¿Cómo vamos a ser conocidos como hijos de Dios o como discípulos de Jesucristo? Lo vimos hace rato. Por el amor vamos a ser conocidos. Ese es el vínculo perfecto, hermanos. Porque lo dice la palabra, ¿verdad? Que no podemos decir que amamos a Dios y que aborrecemos a nuestros hermanos. Eso no puede ser así, hermanos. Y si eso está en nosotros, el que aborrecemos a nuestro hermano, tenemos que desecharlo, porque entonces no amamos a Dios y no estamos siendo obedientes. Amén. Volviendo a la última charla de nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles, podemos ver que también nuestro Señor Jesucristo, como les decía, ¿verdad? Dio la promesa del Espíritu Santo a sus discípulos. Vamos a ir otra vez a Juan. Estábamos en el libro de Juan. Juan 14 y 16. Hermanita Suri se pone de pie y le da lectura, por favor. Dice la palabra de Dios:
que yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Gloria a Dios. Les dijo Jesús, si me aman, guarden mis mandamientos. Y el versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre para que, ¿qué dice? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Pero antes de decirles el versículo 16, y yo rogaré al Padre, Jesucristo les dijo, si me aman, guarden mis mandamientos y yo rogaré al Padre. Amén. Amén. Dice el versículo 18, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. ¿Quién es ese consolador, hermanos? El Espíritu Santo. Jesucristo les dijo, ¿verdad? No los voy a dejar, no los voy a desamparar, no los voy a dejar huérfanos. El Espíritu Santo se vendrá a la tierra y Él estará con ustedes para siempre. Amén. Amén. Jesucristo, hermanos, también en esa última charla oró antes de dejarlos físicamente, oró por sus discípulos. Vamos ahí adelantito en Juan 17. Si se dan cuenta, ahí tiene un subtítulo, título, Jesús ora por sus discípulos. No vamos a leer el capítulo completo, nos vamos a enfocar solo en el versículo 20 y al 23. Ustedes me siguen con la mirada. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Podemos ver, ¿verdad, hermanos? Que nuestro Señor Jesucristo no solamente oró por sus discípulos, también oró por nosotros, por los que íbamos a creer en la palabra, en el Evangelio, por causa de ellos, porque ellos fueron los que siguieron predicando el Evangelio. Amén. ¿A dónde vamos a llegar, hermanos, con esta palabra? Que las últimas palabras o la última charla que nuestro Señor Jesucristo tuvo con sus discípulos fueron estas, hermanos, que Jesucristo les dio un nuevo mandamiento, ¿verdad? Que les dijo, ámense unos a otros. También les pidió, guarden mis mandamientos. También les dijo, permanezcan en mí. Y también les dijo, ¿verdad?, que todos sean uno en Cristo Jesús, en perfecta unidad. Dice Jesucristo, ¿verdad? Dijo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Amén. La obediencia, hermanos, la fe, el amor y la unidad. ¿Por qué obediencia? Porque nos pidió que guardáramos sus mandamientos. Fe, para que permanezcáramos cerca de Jesucristo.
El amor, porque nos dijo, ámense unos a otros. Y la unidad, para que todos seamos uno en Cristo Jesús. Y la obediencia, la fe, el amor y la unidad. Esto es lo que va a dar testimonio que somos discípulos de Jesucristo. Amén. Y la obediencia, la fe, el amor y la unidad es lo que va a provocar que se cumpla Joel 2, 28, 29. ¿Qué fue lo que decía esa palabra? Joel 2, 28, 29. Y en los postreros días, dice, Él derramará de su Santo Espíritu sobre toda carne. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesucristo, después que resucitó, se les apareció a sus discípulos y estuvo con ellos, ¿cuántos días, hermanos? Después de que resucitó, Jesucristo estuvo con sus discípulos 40 días. Vamos a la palabra de Dios en Hechos 1, 3, 5. Hermanita Arely, se pone de pie y le da lectura, por favor. ¿De 3 al 5? Sí, 3 y 5. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Dice el versículo 4, ¿verdad? Y estando, ¿qué, hermanos? ¿Cómo estaban los discípulos? Juntos en unidad. Lo acabamos de ver, ¿no? Estaban juntos. ¿Y Jesucristo qué les dijo? Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oíste de mí? Porque dice, ¿verdad? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos estaban en unidad y obedecieron lo que Jesús les dijo, que ahí permanecieran, que no se fueran a otro lugar. Amén. Amén. Ellos, hermanos, los discípulos, creyeron las palabras de Jesús, creyeron en la promesa, estaban juntos esperando la promesa. Dice el versículo 4, ustedes me siguen con la mirada. Ya lo leímos, ¿verdad? Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Dice el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice Hechos 1, ahí mismo, 13, 14. A ver, hermanita Lourdes, se pone de pie y le da lectura, por favor. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo,
Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. 14 también. Sí. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Podemos ver ahí, hermanos, ¿verdad? Que los apóstoles estaban reunidos, estaban unidos en esa fe, esperando esa promesa. Dice el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos perseveraban unánimes en un mismo sentir, en oración y ruego. Estaban esperando esa promesa que Jesucristo les había dado. ¿Cuándo fue la Pascua? Cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos prepararon la última cena. Ellos estaban celebrando la Pascua. Y vemos, hermanos, aquí en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahí fue cuando fue la venida del Espíritu Santo. Ahí tiene un título. ¿Sí? ¿Cuántos días estuvo Jesús con los discípulos? 40 días. En el Antiguo Testamento marca la fiesta de Pascua, y 50 días después la fiesta de Pentecostés, o las fiestas de la semana. Es la fiesta de la Pascua, y 50 días la fiesta de Pentecostés, que aquí fue cuando Jesucristo derramó de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios que Jesucristo estuvo 40 días con ellos y después ascendió al cielo. ¿Y cuántos días faltaron o faltaban para que fuera el día de Pentecostés, hermanos? 10 días. Se podría decir que después de que Jesucristo ascendió al cielo, 10 días aproximadamente fue el derramamiento del Espíritu Santo. Pero aquí hay punto clave, hermanos. Lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Los apóstoles estaban en oración, ¿y qué, hermanos? En oración y ruego. Los discípulos estaban en obediencia. Los discípulos permanecían en esa fe en Jesucristo, creyeron en Él. Ellos estaban en amor, unánimes, en un mismo sentir, en unidad, en oración y ruego. Porque cuando nosotros, hermanos, estamos en oración y ruego, va a pasar algo. Cuando nosotros estamos en obediencia, en fe, en amor, en unidad, en oración y ruego, va a provocar algo, va a surgir algo. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Lo creemos, hermano? Amén. Vamos a la palabra de Dios. En Hechos 2, 1 y 4. Yo lo leo, ustedes me siguen con la mirada. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen. Lo podemos ver. Jesucristo o Dios cumplió la promesa. ¿Cumplió la promesa? Amén. ¿Verdad? Y al escuchar, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ese estruendo, ese ruido muy fuerte, se juntó la multitud, dice la palabra de Dios. Toda la gente se juntó, ¿verdad? Y muchos se asombraron, muchos se maravillaban, muchos estaban confundidos por lo que estaba pasando. Pero otros hermanos se burlaban. Dice la palabra de Dios que muchos se burlaban y que decían que estaban borrachos, que estaban llenos de mosto, de vino. Y no era así, hermanos. Vamos ahí adelantito, Hechos 2, versículo 14 y 15. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oír mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Amén. Si se dan cuenta, un poquito atrás dice, tiene como un título, dice primer discurso de Pedro. Amén. Aquí Pedro recibió poder de Dios, porque lo veíamos en Juan, ¿verdad? Que cuando se derramara el Espíritu Santo, ¿qué iba a pasar? Iban a recibir poder de Dios. Y aquí fue el derramamiento del Espíritu Santo, y Pedro recibió ese poder de Dios, y lleno del Espíritu Santo, Pedro se levantó junto con los 11 y dio su primer discurso. Y fue cuando les dijo, ¿verdad? Pedro, se paró con esa autoridad y les dijo: estos no están ebrios como ustedes piensan, ¿verdad? Y dice el versículo 16, ustedes me siguen con la mirada: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquí se cumplió la profecía del profeta Joel en el día de ¿qué? De Pentecostés. Amén. Dice el versículo 17, hermanos: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué creen, hermanos? Que esta palabra, esta profecía, esta promesa está vigente el día de hoy. Hasta el día de hoy está vigente. Que Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, sin excepción alguna, hermano. Pero si lo crees, ¿cuántos quieren recibir al Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren recibir ese poder de Dios en esta hora? Porque si a Dios le place, hermanos, en este momento Él puede derramar de su Santo Espíritu sobre ti, porque la promesa está vigente, porque Dios lo que dice lo cumple, hermanos. Porque Dios lo que promete, lo cumple. Amén. Pero ¿cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor puede derramar de su Santo Espíritu? Como está aquí en Hechos 2.
Volviendo a Jesucristo, hermano, Jesús dijo: si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes. Recordemos, hermanos, las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo y los hechos de los discípulos o los apóstoles de Jesucristo. ¿Cuáles fueron esas palabras? Ámense unos a otros, que es el amor. Jesucristo les dijo, ¿verdad? Guarden mis mandamientos, que es obediencia. Permanezcan en mí, fe en nuestro Señor Jesucristo. Sean todos uno en mí, unidad. Unidad es muy importante, hermanos, que esto se manifieste en el cuerpo de Cristo, que permanezcamos unánimes en oración y ruego, clamando y esperando para recibir esa promesa, como lo hicieron los apóstoles, que ellos estaban unánimes, esperando, clamando y rogando a Dios, esperando la promesa. Amén. Amén. Y pues hoy vamos a pedir, hermanos, a Dios que derrame de su Santo Espíritu. Amén. Porque cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles, ellos recibieron poder. Pedro se levantó con los 11, ¿verdad? Y empezaron a hablar de Jesucristo. Y podemos ver, ya no me metí más a fondo porque puede que ese ya sea otro tema, ¿verdad? Pero sabemos que Pedro hizo muchos milagros, los apóstoles hicieron milagros. ¿Pero por qué? Porque tenían el poder de Dios. Amén. Y pues hoy vamos a pedir a Dios, ¿verdad?, que derrame de su Santo Espíritu. Y hoy vamos a declarar, hermanos, que hay cielos abiertos. Porque la promesa está vigente, hermanos. Amén. Hoy vamos a clamar por el Espíritu Santo, que hoy sea el derramamiento de su Santo Espíritu en este lugar, que hoy vamos a recibir el poder de Dios, y que con ese poder, hermanos, nos vamos a levantar como Pedro junto con sus 11 apóstoles, con poder y con autoridad, y vamos a anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con denuedo, con valentía, con firmeza, con esfuerzo, con coraje, hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a, en esta hora, a clamar a Dios, a rogarle que Él sea derramando en esta hora, si a Él le place, sobre cada uno de sus hijos, derramar de su Santo Espíritu, como en el Pentecostés. Que el Señor sea dándonos ese poder en esta hora. Vamos a clamarle, hermanos. Yo no sé cuántos anhelan el ser llenos del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos anhelan el servirle a Dios con ese poder, con esa autoridad. Yo no sé cuántos están dispuestos en esta hora, como esos discípulos, a pagar el precio por nuestro Señor Jesucristo, a levantarnos, hermanos, porque eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, que nos levantemos con ese poder, con esa valentía, que no temamos, hermanos,
No temamos porque nuestro Señor Jesucristo va a estar con nosotros. Él no nos va a dejar, Él lo dijo en su palabra, que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, hasta el fin del mundo. Así que no temas el servirle a Dios. No temas el pagar el precio, porque sabemos, hermanos, que la recompensa es grande. Que Dios en esta hora derrame de su Santo Espíritu sobre toda carne, para que ya no nos podamos apartar de Él, para que permanezcamos en Él, en ese amor, en esa unidad. Que nuestra fe esté firme, hermanos, que nada nos mueva. Yo sé que el Señor en esta hora va a hacer grandes cosas si tú lo crees. Yo sé que el Señor puede derramar de su Santo Espíritu en esta hora si tú se lo clamas, si tú se lo pides de todo corazón. Quita toda incredulidad, hermano. Si aún hay incredulidad en nuestras vidas, que el Señor sea en esta hora quitándola. Acuérdense, hermanos, que por fe andamos, no por vista. Amén. Tenemos que acercarnos a nuestro Señor Jesucristo con esa confianza, con esa certeza de lo que se espera, con esa convicción de lo que no se ve. Amén. Así que yo te invito, ese es el tiempo, hermano. El Señor quiere derramar de su Santo Espíritu sobre toda carne. Despójate en esta hora. Clámale al Señor. No sé lo que traigas, no sé si aún hay estorbos, no sé lo que puede haber en nosotros, porque puede haber a veces estorbos, no es por Dios, es por nosotros, hermanos, porque Dios cumple lo que promete. Pero en esta hora, hermanos, yo te invito que te despojes y que le clames al Señor, que el Señor se manifieste en este lugar, que el Señor derrame de su Santo Espíritu en esta hora.